pues después del café maravilloso que nos ha regalado Paco, porque esta es toda una historia, tiene de todo un poco, pero también te involucras en el tema, un poco más adelante también nos vas a tocar un poquito de piano, y en una de esas igual y hasta echamos un tanguito. Bueno, puede ser, bueno. Muy bien. Oye, tu papá, dedicado al tema textil, pero sus hijitos de repente revolucionaron. Sí. Y tú te me vas también al tema político. Ya más tarde, y se dio porque entre las cosas que te digo que se dieron como encuentro casual que produce efectos afortunados, yo fui representante de la Cámara Textil ante un organismo muy bueno que había entonces que se llamaba Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material del municipio de Puebla, que se hizo con motivo de que las calles de Puebla estaban desastrosas, quizás como ahora otra vez, llenas de baches, y la gente protestaba, y entonces gentes del sector privado decidieron hacer ese organismo, que tenía una semblanza parecida a dos juntas, una que había en Veracruz y otra en Acapulco, eran juntas de mejoras, pero esas eran federales, sí. Y la de aquí fue privada. Y consiguieron que el gobierno aceptara que el 0.25% de los impuestos mercantiles se dedicara a esa junta, en las que los que pertenecíamos éramos honoríficos y nada más estábamos encargados, sobre todo, de la pavimentación de la ciudad de Puebla. ¿Sí? Y pertenecían a la Junta un representante de las universidades, un representante de los obreros, uno de la Cámara Textil, otro de la Cámara de Propietarios, otra de la de los, hay otro organismo, éramos como 12, que nos reuníamos una vez a la semana sí. En las oficinas de la Junta, y en donde el dinero se aplicaba especial y principalmente a la bachada de la ciudad. Después, como hubo más ingresos, se empezó a abrir el abanico y llegamos a ayudar a otras especialidades. Yo fundé dentro de ahí la subdivisión de cultura, la de deportes y demás, y nos metíamos en cantidad de cosas y hacíamos muchísimas obras con poquito dinero. Ahora entiendo, porque en el momento en el que yo entro a Televisa, yo entrevistaba a Alberto Rodríguez Concha. Sí. Y cubría la parte deportiva. Sí. Entonces no nomás eran baches. No. Empezamos a poner semáforos, casas de salud, las fiestas de las pastorelas. Las pastorelas que se hacían así en el centro las organizaba la Junta de Mejoras, encuentros deportivos en lo que ahora es el Parque Juárez, que antes era el campo de aviación. Nosotros fuimos los primeros que nos fuimos metiendo al campo de aviación para hacerlo como un parque. Casi no se utilizaba y finalmente fue parque. El Juárez. El Parque Juárez, aquí atrás. Entonces, había una subdivisión cultural que imprimió algunos libros, varios libros a lo largo, como Las calles de Puebla, de Hugo Leicht, y todos teníamos una penetración enorme. Y a mí me reeligieron 2 veces, entonces a mí me conocían en Puebla, en todos los barrios. ¿De cuántos años era el periodo? De 2 años. ¿2 años? Y yo fui 3 veces, yo estuve hasta 5 años de presidente, ¿sí? Y me conocían en todas las colonias. ¿Cuántos baches tapaste? No, hombre, pero bueno. Todos los que hasta quieras. le digo que la de mi mamá que estaba en la banqueta. Que le afectaron. Y llegamos a tener hasta una planta de asfalto y la Junta era muy importante. Sí, sí. Pero después los gobiernos siempre tenían un poco de celos y había grupos que la querían disolver, y cuando ya vino otro tipo de impuestos como el IVA y demás, ya no había justificación para que existiera, y después de Herberto desapareció. Sí, efectivamente, allá en la Reforma yo iba a cubrir, entrevistar a Herberto, pero entonces pues ya se dedicaba a muchas cosas más. Puebla Ciudad Musical, ¿cómo nace? Bueno, cuando yo regreso de Europa y ya me empiezo a consolidar trabajando, me encuentro con que se habían hecho 3 festivales de música en el 65, 66 y 67. El gobernador de entonces, Aarón Merino Fernández, tuvo la iniciativa de hacer un festival de orden internacional, y apoyado por la Asociación Daniel de México, que eran 2 empresarios, esposo y esposa, que traían grandes artistas, colaboraron para que eso se hiciera, y es cuando se empezó a utilizar otros lugares para dar conciertos. Antiguamente el único lugar donde podías dar conciertos era el Auditorio del Benavente. Después, en 1962, se inaugura el Teatro el Auditorio de la Reforma
con motivo del centenario de la... ¿En qué año fue eso? En 1962. En el 62. Se inaugura el Auditorio de la Reforma. Okay. Y ya ahí empieza a haber algún concierto con la Sinfónica Nacional y demás. Entonces yo cuando llego acá, en el 67, no estaba viendo conciertos, porque el siguiente gobernador, que fue, pues creo que fue Rafael Moreno Valle, papá, el padre de Sí, que luego fue gobernador. del abuelo del gobernador. Sí, y teníamos un amigo que a lo mejor tú alguna vez supiste de él, que siempre estuvo metido en cosas musicales, a veces junto al gobierno, a veces también cosas más bien de cerca del gobierno, que se llamó Álvaro Soriano y Bueno. Álvaro Soriano y Bueno además escribía en uno de los periódicos, que entonces había mucho en Puebla, y Serendipity. Me lo encuentro un día frente a lo que era Sambors, y dice, oye Paco, fíjate que no hay conciertos, y hay que hacer algo, hay que organizar, hay que... Sí, dice, a ver si me compras unos boletos. Digo, no, no te compro nada. Pero ¿cómo si a ti te encanta la música? Digo, no, si quieres organizar algo, los organizas conmigo, o yo contigo. ¿Sí? Y además traigo una idea, ¿dónde? Pues de Monterrey, porque en Monterrey hay una sociedad artística tecnológico llamada SAT, para simplificar, que desde que yo llegué como estudiante me vendieron un abono que tenía 10 lugares, 10 números y que era un concierto cada número y costó la terrible cantidad de 125 pesos. ¡Wow! Y entonces la profesora que me inscribió me dice, ¿no quiere usted un abono? ¿Para qué? ¿Para conciertos? Sí, cómo no. Sí, además lo pagaba mi papá. Exacto, claro, a ti te salía gratuito. Entonces, pues yo fui a conciertos muy buenos en Monterrey y vi cómo funcionaba lo de la venta del abono, que te garantiza que desde que ya tienes tu plan completo y tus gastos y todo, pues te puede garantizar que no vayas a tener pérdidas, que salgas más o menos a mano y demás. Sí. Y así empezamos. Y entonces fundé un organismo que se llamó Sociedad de Conciertos de Puebla, Asociación Civil, con acta y demás, a la que juntamos a otros amigos que les gustaba la música. Y empezamos a hacer temporadas de conciertos. Después termina el periodo de Moreno Valle muy mal, porque termina muy rápido, y aparece como gobernador Gonzalo Bautista. Moreno Valle, por razones políticas, en todos los gobernadores cambiaban como cambiarse de camisa, ¿no? Y no me acuerdo cuál fue lo que le pasó, porque lo mismo a Aarón Merino, cuando Aarón Merino llegó porque Nava Castillo cayó, porque hubo un levantamiento de lecheros en Puebla, y no había gobernador que terminara en Puebla. Entonces llega Bautista y le dice a una amiga mía, que estaba en un organismo de los que estaban de jefes de relaciones públicas de varios organismos de Puebla, que quería hacer de Puebla la ciudad más importante de América musicalmente, y ese era Gonzalo Bautista. Entonces ya le dice, pues hable usted con Paco Sánchez. Entonces lo vamos a ver a la Calera, y entonces le digo, eso de que la más importante de América está un poco difícil, porque está Buenos Aires con el Teatro Colón, está Boston, Nueva York, pero ¿qué tal si le ponemos pues la ciudad musical? Sí, perfecto, ¿no? Wow. Entonces Gonzalo estaba encantado, nos apoyaba muy bien, todo lo que se nos ocurría él decía que sí, y ¿qué crees? Que también se cae el gobernador. Viene un problema con los estudiantes, muy grave, hubo varios chicos fallecidos, desde la terraza de no sé dónde cayeron 3 o 4, y Bautista se va a volar. Pero llega otro gobernador, don Guillermo Morales Blumenkron, y unos dicen que por hacerse pues, de gentes amigas como nosotros que manejábamos cosas particulares, nos empieza a apoyar. Y entonces el 14 de julio de 1973 fundamos Puebla Ciudad Musical. Y desde entonces empezamos allá a organizar le pedí permiso al gobernador, a Moreno Valle, como ellos ya no lo iban a hacer, de que nosotros lo pudiéramos hacer. Ajá, de o sea, continuar, ya no lo claro. hacía el gobierno, y Ajá. Moreno Valle, que no tenía deseos de hacerlo, dijo que sí. Sí. Y entonces ya los siguientes festivales de Puebla fueron hechos de esa manera, con ciertos apoyos del gobierno muy ligeros, que nos prestaban el auditorio, que a veces nos daban algún tipo de apoyo, pero sobre todo de todos nosotros que vendíamos todos los abonos y que lográbamos pagar todos los concertistas, orquestas, ballets y demás que trajimos a Puebla. Ahí apareció Martín Cruz. Martín Cruz, en uno de los casos, como muchos otros artistas, lo llamó el siguiente presidente después de mí, un día para que él actuara en una de las obras, como un artista más, Sí. nada más. Ahí está el programa. Y Martín está satisfecho de cuando lo llamaron de Puebla Ciudad Musical, porque venían artistas de talla internacional, ¿no? También presentábamos poblanos. Hay un pianista de Puebla que se llama Enrique Castillo, que yo lo presenté, y Enrique Castillo está ahorita todavía en el Conservatorio de Música de Puebla y toca precioso. No hace mucho tocó con una pianista lituana que es amiga mía, a 4 manos, bueno, están tocando, pero extraordinario. Y a otro amigo que se llama Emilio Angulo, que su papá
dedicó todo su dinero, era taxista, a apoyar a sus dos hijos, uno a violinista y otro a pianista, Emilio y Eduardo Angulo. Sí. Y entonces Emilio fue amigo mío y lo presentábamos también cosas de Puebla, y a veces mezclada con alguna orquesta internacional. Entonces ellos tuvieron la oportunidad de tocar un concierto de piano con una orquesta de talla internacional. Claro, la vida no es fácil, la No. vida es complicada con sus asegúnes. Sí. ¿La cultura y el arte para ti es la ayuda? ¿Es el desfogue en tu vida personal? ¿Es el qué? ¿El desfogue es tu complemento? Bueno, sí, porque por ejemplo, si llegas hasta esta edad y tienes muchas situaciones... Ay, hasta esta edad, qué barbaridad. No, pues sí, ya. Eres un chamaco. Ya, pues ojalá, pero cuando ves todos los que han fallecido y todos los que se van, y yo pues con la pérdida de 2 hijos y todo eso, pues te empieza a pesar durísimo, pero durísimo. Entonces, en este momento sí la música es una liberación y una cosa que permite que yo durante varias horas a la semana esté dedicado a preocuparme lo que dice la partitura, a acompañar a la violinista, a cantar. Aprendí a cantar apenas hace 3 años, porque yo nunca cantaba, a tocar castañuelas. Entonces, desde luego que yo me levanto con la euforia y el gusto de que vengo a hacer música. Entonces ya ves que aquí no se cerramos ni un día. Sí. En este lugar, que se sepa en todo Puebla, que no sé si violamos o no las reglas, jamás se cerró en la pandemia el lugar, porque ni Soledad le tenía miedo, ni yo, ni nadie. Entonces se hace cuenta que eso hizo que todo el tiempo estuviéramos. No, y además hay sana distancia. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida para seguir platicando con Paco Sánchez Díaz de Rivera, porque todavía hay muchas cosas más de cómo se modifica Puebla con esa junta de mejoras Sí. y a dónde más le entraste, ¿no? Sí. Regresamos.